Belisario Balbuena pues es psicólogo forense, es especialista en investigación y perfilación criminal, es lo que conocemos un perfilador criminal, es algo que llama mucho la atención. Es poligrafista, formado en la Ciudad de México, con experiencia en análisis de conducta criminal, psicología forense y evaluación de testimonios, y pues asesor y docente en las áreas técnicas de entrevista, perfiles criminales, psicología forense y el arte de la poligrafía, que les imagino, si no lo conocen les explicará. Él es full member de la American Polygraph Association y ex vicepresidente de la Asociación Colombiana de Poligrafistas Profesionales. Actualmente pues es integrante del grupo de investigación científica Némesis, este es avalado por Colciencias y es perito auxiliar de la justicia admitido por el Consejo Superior de la Judicatura, docente de las universidades Manuela Beltrán y la Sergio Arboleda en el programa de investigación criminal. También es asesor científico de los programas televisivos de las crónicas de RCN, El Rastro, Séptimo Día y Testigo Directo. Entonces, sin más preámbulo, Belisario, bienvenido, qué rico tenerte nuevamente. Bueno, gracias, muy buenas noches. Más que una hoja de vida, en realidad, digamos que lo que genera formación es básicamente la experiencia. Y dentro de la experiencia pues tuve la fortuna, sin quererlo, de ingresar en el año 1996, me gradué en el año 95 de mi pregrado en psicología. En el 96 tuve la oportunidad de ingresar a través de un concurso en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo que en su momento fue el DAS. Y desde esa fecha hasta el año 2009, pues fue básicamente mi escuela en varias de las cosas que traigo hoy para trabajar con ustedes, para de alguna manera excitar esa creatividad con relación a ese lado oscuro de los seres humanos que todos podemos tener. Es decir, usted no puede decir que está más allá del bien y del mal si no tiene claras ciertas cosas. Yo trabajando el tema, por ejemplo, de poligrafía, cuando empecé a trabajarlo, comprendí, por ejemplo, que lo que hacía que alguien no incursionara en conductas ilícitas, yo lo empecé haciendo en el DAS, porque tenía en su momento un nivel de corrupción fuerte, era básicamente decisional, es decir, la gente decidía voluntariamente si quería o no quería torcerse, como decíamos en la institución. Algo similar ocurre con otros tipos de crímenes. Levante el brazo acá el que no tenga la capacidad para cometer un homicidio. La capacidad la tenemos todos. Todos. Hay varios periodistas de varios medios de comunicación aterrados por lo que ocurrió en Australia. Si ustedes recuerdan, una familia que aparece muerta, padre, madre, hijos, hasta el perro. Y inicialmente la policía científica, cuando llega a la escena, encuentra que no hay rastros de violencia, lo que les hace presumir un suicidio. Entonces acá me preguntaban, pero ¿cómo alguien, un papá, puede decidir quitarse la vida, quitarle la vida a su esposa y asesinar a los hijos? Porque es un suicidio, homicidio. Los hijos no decidieron suicidarse, menos porque los hijos estaban en incapacidad de resistir, es decir, tenían un retardo mental, eran down. O sea, ¿qué papá y a qué mamá se le ocurre eso? Si es que las mamás, me decía una periodista, mujer, tenemos instinto materno. Y yo le dije, no se equivoque, el instinto materno no existe en las mujeres, con el perdón de las asistentes. No existe, eso es un mito. Existe en los animales. La leona se hace matar por los cachorros. Y los animales no asesinan o no cometen homicidio. Matan instintivamente para comer o por supervivencia. Los seres humanos sí matamos por gusto, por decisión, por placer,
van a encontrar que hay una correlación entre excitación sexual y homicidio. Que el fin, por ejemplo, de un agresor sexual no es tener sexo con la víctima, porque si quisiera sexo, pues va y le paga a una prostituta y se libera de problemas legales y de toda una serie de vainas que tiene que idearse para acceder a la víctima. El componente psicológico de una agresión sexual es el poder, el control, la humillación. Por eso le excita poner a la víctima que le haga sexo oral, por ejemplo, porque es un tema de poder, no porque le excite el acto oral. ¿Me hago entender? Entonces, el instinto materno en las mujeres, en los humanos, no existe, no es instintivo. Es un tema que se aprende, que se construye a través de la relación, del amor, de la decisión, de muchos otros componentes de lo que traemos de historia, porque también la niñez, el aprendizaje nos marca. Ustedes van a ver incluso cómo en los asesinos seriales ese componente de niñez en algunos casos es fuerte, en algunos otros no, viene más un componente de tipo neurológico, y en algunos otros casos van a encontrar, como he encontrado yo también con cierta sorpresa, de que el asesino serial decidió ser asesino serial, le gustó ser asesino serial, le gustó ser criminal. Ricardo Palmeira Pineda, alias Simón Trinidad, a quien tuve la oportunidad de perfilar mientras fui funcionario del DAS, es un tipo que viene de cuna de oro, es decir, el tipo nació en estrato 25, en una de las mejores familias de Valledupar. Fue presidente de X Banco. El tipo decidió ser criminal, tanto que aprovechó la base de datos de ese banco X para pasársela a la guerrilla, porque ya le estaba sirviendo a las FARC en su momento, y con esa base de datos empezar a generar extorsiones y secuestros. Pero el hombre lo decidió, estuvo en la Armada. Es más, fue compañero de catre del actual presidente. Claro. Sino que se retiró y se dedicó a la vida criminal, decidió serlo, pero él no fue maltratado en su niñez, no fue abandonado, mucho menos abusado sexualmente, sino que el man se convenció de una ideología y la enrumbó en el tema criminal. Porque una cosa es la ideología, otra cosa es la criminalidad. Bueno, escuchaba antes de estar acá antes estaba allá, que ustedes hablaban básicamente de lo que les interesaría trabajar, en fin, entonces algunos mencionaban la psicopatía, entonces la psicopatía, no quiero que sea un psicópata como tan criminal, sino alguien más integrado, de un perfil más bajo, que pase más desapercibido. El psicópata es más de ese perfil que el criminal. Más adelante vamos a aclarar eso, qué significa un psicópata integrado, qué significa un psicópata criminal. Muchos de los psicópatas no incurren de hecho en homicidios, ni hay una correlación directa en que todos los asesinos seriales sean psicópatas, bueno, en su gran mayoría sí, pero por lo menos no todos los psicópatas son asesinos seriales. Entonces, agradecido nuevamente por la invitación, es la segunda vez que estoy acá. Gracias a sus profesores, a todo este equipo de trabajo creativo, maravilloso que tienen. De hecho, el encanto del asesino serial fue producto de una mesa de trabajo que en alguna ocasión se tuvo. ¿Por qué el encanto del asesino serial? ¿Qué les hace pensar esa frase? ¿A qué hará referencia? ¿Qué me dice usted? A la máscara del mal. Sí, pero incluso es más que eso, porque hasta la máscara del mal habría sido un buen título, y de hecho me dedicaría a hablar de algo más o de algo diferente mejor
que del encanto. ¿Por qué será? ¿Por qué está ahí el término encanto? Es como cuando ustedes le van a colocar el nombre a su libro. Yo estoy ahora en ese dilema porque, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de conocer una escritora interesada en un tema en el que tuve la oportunidad de participar hace un tiempo, que es el caso de Freddy Valencia, el asesino de Monserrate, o el monstruo de Monserrate. Estamos haciendo un libro sobre ese tema, un libro en calidad de crónica. Sí, digamos que va a tener mucho más de temas reales que de temas ficticios, precisamente por lo que tuve la oportunidad de conocer de primera mano con este sujeto. Más adelante les comparto algo de eso que conocí de él y que no se supo en los medios, y es precisamente de esa astucia del criminal, de esa capacidad de engañar. Pero ¿por qué el encanto? ¿A qué hará referencia a eso de el encanto del asesino serial? ¿Quién me dice? Perdóname, sí. Sí, muy bien. Interesante su postura y por ahí es, por ahí vamos. Se me fue quién iba a participar. ¿Quién más? Lo que hacen los asesinos seriales, sus casos, le fascina al público, le fascina a la gente. Me hace pensar como en Asesinos por Naturaleza, así como todo ese seguimiento que de pronto es un poco exagerado en la película, que Muy hacen bien. los asesinos. Oliver Stone. Le dicen a los asesinos, mira, mátame a mí, elígeme, y se fascinan, los siguen cada paso, se inventan teorías, se imaginan cosas. No sé hace cuánto tiempo se acabó lo de Jack el Destripador, por ejemplo, hace 120 años, 130, y todavía hay gente diciendo, mira, estoy investigando, esa es mi nueva teoría, Jack el Destripador es Van Gogh, por ejemplo. Muy bien. Tiene que ver con eso, con el encanto que genera en el espectador, en ustedes, en mí, cuando trabajo el tema. ¿Qué es lo que uno encuentra de la maldad humana? Es ese encanto que genera. ¿Por qué todavía Jack el Destripador sigue encantando? ¿Por qué creen? No porque no haya habido nadie más que haya sido destripador. Y cuando digo destripador me refiero no a que destripe, despiche, sino a que saca las vísceras. ¿Por qué será todavía tan encantador Jack el Destripador? Perfecto, porque no se supo. Hoy día, incluso con análisis forenses que se han hecho, reconstrucciones, no se sabe quién es Jack el Destripador, se sigue especulando sobre quién es, así como no se sabe quién fue Zodiac. Así como todavía no entiende o no se entiende por qué uno de los mayores asesinos seriales que hemos tenido nosotros, colombiano, tolimense, que además para nuestra vergüenza tiene el récord de más víctimas a nivel mundial, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, a quien en promedio se le endilgan unas 350, 360 víctimas, porque el tipo está libre y no se sabe nada de él. Yo presumo que ya está muerto, que al día de hoy el tipo tendría 71 años y difícilmente un asesino serial vive tanto, pero es una presunción. Los últimos homicidios de él con mismo modus operandi se encontraron en la región del Amazonas. ¿Cuál era el modus operandi de este monstruo? Asfixiar mecánicamente a la víctima para ver cómo se le extinguía la vida. Estoy hablando de niñas entre los 9 y los 12 años, a indiadas de 3 regiones de los Andes, Colombia, Perú y Ecuador. Pero esa no era su firma. Su firma es algo muy característico. Su firma era que
dormía en posición fetal con el cadáver hasta que se enfriaba. Eso es lo que a él le generaba excitación. Pero desde el 2002 a la fecha no se ha vuelto a encontrar cadáveres con ese modus operandi, con esa firma, porque los dejaba en cierta posición. Entonces yo presumo que falleció. Sin embargo, pues todavía hay teorías que dicen que no, que porque el tipo sacó una cédula y la cédula apareció en un cadáver que no correspondía al ADN de él, cuando hicieron el contraste con los hermanos, el cotejo, que lo vieron por X región, por no sé dónde, en fin. También genera ese encanto, esa fascinación. Muy bien. Entremos entonces en materia. Antes de que definamos lo que es el asesino serial, o lo que vamos a entender por asesino serial, ¿sí?, que después ustedes a través de los escritos podrán transformar si lo desean, pero tienen que partir de algo. Vamos a analizar algo que esta mente criminal les dicta a estos sujetos. Albert DiSalvo fue un asesino serial de mujeres norteamericano. La gran mayoría de asesinos seriales están en Estados Unidos, pero no significa que sea Estados Unidos quien los produzca. Todos los países del mundo tienen asesinos seriales. Si usted va a estudiar la región de Bolivia, va a encontrar asesinos seriales en Bolivia. Si usted va a analizar la región de la Argentina, va a encontrar allá asesinos seriales. Entonces se encuentra un sujeto de no mucha edad, que le decían el petizo orejudo, que era un asesino serial. Si usted va a analizar Venezuela, va a encontrar asesinos seriales, incluso con rasgos de caníbales, en fin. Cualquier país del mundo que usted elija va a tener, o tuvo, el fenómeno del asesino serial. Albert DiSalvo decía: no fue tan oscuro y obsceno como suena, me divertí bastante, matar a alguien es una experiencia entretenida. El tipo empezó a mejorar su modus operandi. Inicialmente golpeaba a las mujeres a batazos, después las ahogaba con las manos porque tenía bastante fuerza, con asfixia mecánica, y después encontró que le excitaba más si las asfixiaba mecánicamente con pantimedias, y esa se volvió su firma. Este personaje, que el común de la gente cree que es el único asesino serial que ha habido en Colombia, incluso creen que la historia de los asesinos seriales en Colombia comienzan con él, y hay desde los años 40 antecedentes de asesinos seriales. Por eso, si ustedes vieron, por ejemplo, una novela a manera de crónica, porque me gustó, que sacó RCN, sobre el doctor Matallana o el doctor Mata, pues va a encontrar que para esa época ya había aquí un asesino serial con tal astucia, que se hacía pasar por abogado, perfilaba sus víctimas, porque ellos también son perfiladores, es decir, ellos también escogen el tipo de víctima y cuál es la vulnerabilidad de la víctima, y les robaba el dinero y después las asesinaba o las mandaba a asesinar. Este sujeto tenía esta frase célebre: aparezco como un ser diabólico, despiadado y malvado, pero eso no es así. Soy un ser humano que sufrí terriblemente y sigo sufriendo. Él decía que escuchaba voces del diablo que le ordenaba asesinar niños. Eso es un ardid del asesino serial. Cuando el tipo confiesa a través de un investigador que fue quien hizo la captura del CTI, el tipo se arrodilla y llora, que si usted no conoce sobre asesinos seriales termina llorando con el man, enternece, mueve, porque tiene esa habilidad de manipular, como algunos hombres con las mujeres, y después dicen: ay, pero ¿cómo me salió así? Si él era lindo al comienzo, si no. Hay mucho psicópata integrado, maltratador de mujeres. De hecho, uno de los rasgos de la psicopatía es la agresión de la pareja y meterla en el ciclo de violencia. Y cuando usted se mete en el ciclo de violencia y no detecta el juego, cuando usted no sabe las reglas de un juego, pues no se puede salir, siempre le van a ganar. Si usted no sabe jugar ajedrez y pone a mover fichas, pues le van a dar en la cabeza, se le come la reina.
lo mismo en ese ciclo de violencia. Este otro personaje, Charles Payson, decía: mírame con desprecio, verás un idiota; mírame con admiración, verás tu Señor; mírame con atención, te verás a ti mismo. Él de su mano nunca asesinó a nadie, entonces no cabría dentro de la categoría de asesino serial, pero tuvo tal influencia y tal nivel de manipulación al crear una logia a la que llamó The Family o la familia, que indujo a otros a cometer homicidios, y homicidios de gran impacto. Como esos, hay muchos que inducen a su pareja a que cometa homicidios o a que les busque las víctimas. Más adelante vamos a hablar de la fascinación que este tipo sigue causando a la fecha de hoy, con 80 años de edad, que incluso logró que una de sus fans se casara con él en prisión. Ella de 27 años y él de 80. ¡Qué dicha! Por supuesto. Tate. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Va la pregunta para ustedes. ¿Qué es un asesino serial? ¿Qué vamos a entender por asesino serial? ¿Qué me dices? ¿Usted? ¿Qué le hace pensar el término asesino serial? ¿Qué será? Una persona que asesina constantemente, comete múltiples asesinatos a través de su vida. Ok, listo. Tuve la oportunidad de entrevistar y perfilar en la cárcel Modelo de Bogotá un joven, un muchacho. Al momento que yo lo entrevisté tenía 19 años, al momento en que lo capturan estaba pasando los 18. Él me confiesa o me admite, pues no era una situación legal, es decir, no estaba en una diligencia legal, era un trabajo académico, haber matado 34 personas, hombres, en su gran mayoría con arma de fuego. Solo me relata una ocasión en que tuvo que asesinar 4 tipos con arma blanca, degollarlos, pero fue una situación en la que él se acomodó, ¿no? Porque esa no era su preferencia. La preferencia de él no era el arma blanca, era de hecho el revólver. Tenía una preferencia por utilizar un Smith & Wesson 38 corto. 34 víctimas, según su definición, sería asesino serial. No. ¿Qué es el asesino serial? Que comete el crimen de la misma manera, o sea, como el mismo modus operandi con todas sus víctimas. Otro ingrediente. Comete los crímenes con el mismo modus operandi, más o menos, porque el modus operandi no es estático, el modus operandi cambia en el criminal. Si usted, por ejemplo, saca el perfil o estudia el perfil de el narcotraficante más grande que hemos tenido en Colombia, que se llama ¿cómo? Pablo Escobar, que todavía le hacen series, películas, hasta por Netflix está. Usted encuentra que el modus operandi de él en su comienzo no fue el narcotráfico. Su modus operandi era hurtar lápidas, y hace lo que en perfilación se denomina una escalada criminal. De hurtar lápidas pasa a hurtar partes de carros, después hurta carros, después trafica con cigarrillos ilegalmente entrados al país, y después se mete en el negocio de las drogas, y después se vuelve asesino, porque el hombre encontró tal placer de matar que él pedía que a la catedral le llevaran a los enemigos y él los ultimaba.
Quiero decir con esto, el modus operandi no es el mismo, va cambiando, pero hay cosas que se mantienen, hay cosas que se mantienen. Y es una característica de la asesino serial, utiliza un modus operandi más o menos consistente. Pero acabamos de analizar a Pablo Escobar y Pablo Escobar no es un asesino serial, ¿cierto? Sí. ¿Qué será lo característico, lo diferenciador del asesino serial? Pues en cosas que he leído, tengo entendido que hay un componente episódico. Entonces, a partir de las 3 víctimas se considera que es un asesino serial. También hay un componente sexual, como usted decía al principio. En muchos casos, pues sí está ese componente que seguramente le excita al asesino tener control sobre la víctima, y seguramente el mayor placer no es el de asesinar, puede ser que lo que necesite es silenciar a su víctima. Muy bien, usted ha hecho dos cosas interesantes. La primera, cuando se acuñó el término serial, se estableció que eran por lo menos 3 víctimas, con mismo modus operandi. El componente sexual está en la gran mayoría de asesinos seriales, pero no siempre. Hay otros que no tienen ese componente sexual. Aileen Burns, que es una de las primeras asesinas seriales reconocidas en Estados Unidos, asesinaba a hombres, pero no tenía el componente sexual, no los atacaba sexualmente. Ella decía que a ella sí la atacaron mucho sexualmente porque ejercía como trabajadora sexual, pero ella no hacía lo mismo con los tipos, los asesinaba con arma de fuego, los robaba. Como hacen muchas de las trabajadoras sexuales, robar, no asesinar. Usted se emborracha con una de esas, pierde, lo roba. La trabajadora sexual no va porque le guste el sexo, le gusta el dinero, la plata. ¿Qué otro componente tiene el asesino serial que lo diferencia? No. Porque muchos de nosotros podemos tener fantasías sádicas, pero no somos asesinos seriales. Claro. Sí es cierto que todo crimen serial comienza con una fantasía, es decir, la primera etapa del homicidio es fantasear. Eso sí lo crea de manera perversa, claro. Pero no es el componente del asesino serial. ¿Cuál será? A riesgo de equivocarme, el vínculo que puede establecer con la persona a modo de empatía. Muy bien, no existe ese vínculo. Si tuviera empatía con la víctima, no la asesinaría, no la cercenaría, no cometería necrofilia, no la torturaría. Precisamente ese es un componente que no está en el asesino serial. ¿Sí? Para él la víctima es una cosa, un objeto con el cual se deleita. Un reto puede ser, pero jamás va a empatizar con la víctima. Si llega a empatizar, no la mata, no la ultima. La compulsión de búsqueda de placer, o sea, te produce placer matar y por eso siente la compulsión como si fuera un vicio, una necesidad. No. El asesino, por ejemplo, sicario, no siente la necesidad de matar. Sí, sí la siente. Y se lo voy a explicar ahorita con el caso de Andrés Achipis, alias Pescadito, que es el joven del que estaba hablando al comienzo. Es un mito que pensar o creer que el asesino serial tiene la compulsión a matar y que si no mata, entonces el man es como que le da síndrome de abstinencia y que empieza a sudar y que no. Hay una compulsión por sensaciones fuertes, que es parte de su psicopatía.
¿sí? Pero puede tener emociones fuertes drogándose, teniendo sexo desenfrenado, de muchas otras maneras, ¿sí? Con alcohol, ¿sí? Cuando Garavito no asesinaba, se pegaba unas borracheras con un vino barato y ahí se calmaba el man. Entonces es un mito que no se puedan controlar, de hecho hay muchos que son terriblemente controlados y el periodo de latencia puede ser grande. Periodo de latencia me refiero a el tiempo que hay entre un crimen y otro. Algunos pueden ser de un año, sin que asesine. Puede que fantasee con eso, lo prepare, pero no es la compulsión de que tenga que hacerlo semanalmente, mensualmente. No. Ese no es el componente fundamental. ¿Cuál creen que sea entonces? No. Uy, eso crearía muchos asesinos seriales si fuera así. No, pero sí es importante en el análisis que usted haga o en la historia que usted construya, hablar de la victimología. Es decir, el asesino serial no sería tal sin la víctima. El monstruo Monserrate no hubiera sido tan prolífero si no hubiera tenido el acceso a todas estas mujeres y jovencitas del Bronx, a las cuales convencía con facilidad de llevarlas al cambuche para darles droga y comida. Además era un perfilador maravilloso porque el tipo primero las entrevistaba, charlaba con ellas y las que tuvieran menos apoyo red social, es decir, las más abandonadas, las que nadie extrañara, eran las que él tomaba como víctimas. ¿Qué será entonces? ¿Ah? Falta de un motivo aparente. Sí, no es falta de un motivo aparente, hay un motivo, pero el motivo no es dinero, no es ningún motivo altruista, no es político, el motivo es netamente personal. Su motivación es netamente personal. Cuando un asesino reincide en sus crímenes, como mínimo en 3 ocasiones, con un modus operandi y victimología similar y con un cierto intervalo de tiempo entre cada uno, es conocido como asesino en serie. Incluso hay otros que se atreven a argumentar que también hay un perfil geográfico, es decir, hay una zona donde el asesino acostumbra captar y atacar las víctimas. A veces se cumple, a veces no, a veces la zona es terriblemente grande. Si usted, por ejemplo, analiza a El Monstruo de Tenerife, un colombiano, voy a referirme a casos colombianos porque son los que más conozco. Sí, casos gringos los pueden estudiar por internet y una cantidad de cosas, pero a mí me consta muchos casos colombianos, es para lo que me llaman, me consultan, lo que trabajo, lo que me apasiona. Entonces, en el caso del Monstruo de Tenerife, este era un sujeto que asesinaba a mototaxistas jóvenes entre edades de 18 a 25 años, con un modus operandi de una firma muy particular, macabra, más adelante se las comento, dime. Yo creía que se trata de que hay toda una planeación, porque digamos que no lo hace porque se presenta la situación, no es como que la persona hace el ladrón, no, hay toda una planeación y por eso se dan los asesinatos. Sí y no en todos los casos. O sea, lo que tú estás diciendo tiene mucho de cierto dentro de la perfilación criminal. De hecho, la clasificación del FBI, que creó una escuela en análisis de conducta criminal, que queda en Cuántico, que fue con la que hicieron esa serie de Criminal Minds, pues que tiene más de fantasía que de realidad, pero sí tiene algo de realidad, tiene de realidad la manera como analizan la información, porque es que un perfilador es un analista, uno nunca va ni a la captura del tipo, ni a hacer el operativo, ni esas vainas son irreales, eso lo hacen los que tienen función de policía judicial. Lo que uno hace es ser un analista. Entonces, pongo un ejemplo, esta mañana me consulta un funcionario de la DIJÍN de X sitio
en Santander y me dice, mire, encontramos el cadáver de una niña de 5 años ahogada en una alcantarilla, presumimos que fue un homicidio, la niña desapareció el domingo pasado y apareció hoy. Yo lo que le digo es, envíeme fotografías de la escena donde encontraron el cadáver, envíeme la necropsia, envíeme datos de los familiares. Le pregunto, ¿la niña fue accedida carnalmente? Me responde no, la niña tiene asfixia mecánica, no, ¿cómo fue ahogada? Si no la accedieron carnalmente, presumo que fue una mujer. Si no tiene componente sexual, presumo fue una mujer. Posiblemente familiar. Pero son presunciones, necesito más información para hacer el trabajo. No todos los asesinos, es lo que quiero también decirte con tu intervención, seriales son organizados. Ojo, no todos planean. Algunos son de impulso, de oportunidad. Esos son desorganizados. Saliendo del tema del asesino serial, pero sí de un criminal violento, analicemos el caso de Javier Velasco con Rosalvira Celis. Es un tipo que en el momento que vio la oportunidad la ataca salvajemente, la viola, la empala, la desfeminiza porque le destroza los órganos genitales, pero deja demasiada evidencia en la escena del crimen, por eso la captura fue fácil. Primero, dejó a la víctima con un medio de comunicación. Un criminal que planee cualquiera, lo primero que le quita a usted es un medio de comunicación y un arma, si presume que usted está armado. Lo pone en incapacidad de resistir. Él no hizo eso. Ella, porque tenía varias heridas defensivas, le arranca parte del chaleco de la moto, donde estaba la placa de la moto, o parte de la placa. Deja evidencia biológica, porque la accede carnalmente sin protección. Permite que lo rasguñe, tenía en las uñas ADN. Es desorganizado. Entonces no todos los criminales planean, tampoco son tan intelectuales como creemos, muchos sí, pero algunos otros. Bueno, más que intelectualidad estoy hablando de astucia, que no tiene que ver con el cociente intelectual, sino más con la capacidad de predecir al otro, de leerlo, de saber las movidas del otro, de adelantarse al otro, por eso lo aprovecha. El homicida serial es el prototipo de criminal puro que mata solo por el placer que le produce el sufrimiento ajeno. El personaje, en una porción más 9-1 hombres que mujeres, es decir, por cada 10 asesinos seriales, 9 son hombres, una sola es mujer. Con modus operandi muy diferentes incluso. Lo hace por el placer de ver sufrir a la víctima, de gozar del sufrimiento, de tener poder sobre la vida de la víctima. Su motivación no es económica, por venganza o religiosa idealista, no tiene nada que ver con eso. Este no es el kamikaze, este no es el yihadista que mató 20 con el mismo modus operandi, pero no es serial. No tiene nada que ver con eso. Sí es clara cuál es la motivación fundamental. Es egocéntrica, solo para su placer, para su beneficio. ¿Quién no es asesino serial? Alguien como este muchacho, ante Leonardo Achipiz, 35 cadáveres. Él admite 34 hombres y una mujer, la mujer fue por accidente. Dice que tuvo que dispararle para que no siguiera gritando, pero él no asesinaba a mujeres porque su tema estaba vinculado al maltrato que sufrió por parte de su padre. Cuando fue desplazado por la violencia, llegó aquí a un barrio marginal llamado El Amparo, era zorrero, su papá le daba unos castigos brutales. Brutales es que lo amarraba de la zorra y lo arrastraba, o de la carreta con la que vendía pescado, por eso lo llamaban pescadito, y porque es bajito, chiquito, es más bajito que yo, pero con una habilidad para matar impresionante, impresionante. Pero tú dices que no es asesino. No es asesino en serie, porque la motivación de él era económica.
El primer homicidio, él me lo confiesa, lo hizo por 200.000 pesos. Además no mataba a cualquiera, mataba a jíbaros. Este es el momento donde le hicimos a él la perfilación y la entrevista en la cárcel modelo. Acá yo le estoy aplicando unas pruebas psicológicas para saber cuáles eran sus rasgos. Lo hacía por plata. Por el último que cometió cobró 15 millones de pesos. Se fue cotizando, fue ganándose el respeto de una zona de Bogotá, porque una riña que había entre bandas de microtráfico, empezó una de las bandas a eliminar a la otra, y uno de ellos contaba con pescadito, iba y los asesinaba, por plata. Empezó su escalada criminal en el colegio, donde atracaba a los compañeros, los robaba de frente, no necesitaba armas, con su sola ímpetu. Después atracando, después cometiendo homicidio. Le resultó placentero el homicidio, pero no era el fin último, su fin era económico. Si no le pagaban, él no mataba, tenían que pagarle para hacerlo. Este es un sicario. Si ustedes estudian a Kuklinski en Estados Unidos, un inmigrante ruso, van a encontrar algo similar. El caso de Kuklinski es que no tuvo una escalada criminal como la de él, es decir, no era un criminal reconocido, era un tipo integrado en la sociedad, con una familia estructurada, pero era un sicario de alto nivel de narcotraficantes, especialmente en Nueva York. ¿Recuerdan este personaje? No podemos negar la historia, porque si la negamos estamos condenados a repetirla. No es común dentro de nuestra sociedad encontrar lo que en perfilación criminal se denomina spree killer o asesino relámpago. Él es un modelo de spree killer, no de asesino serial, pese a que en el mismo sitio estoy hablando del sector de Chapinero, no solamente de Poseto. En Poseto mata 22, 24 personas, pero antes de asesinar a esas 24 personas, inclusive lo hizo con revólver, no falló ni un tiro, 6x4, 24. Antes de eso había asesinado a dos estudiantes de inglés, que eran alumnas suyas, porque el tipo